En una casa mexicana, oculta en el sótano tras una estantería de metal, se encontraba una habitación secreta. Las paredes estaban pintadas de amarillo para disimular las marcas dejadas por la presencia de prisioneros. El ambiente era oscuro, angosto y opresivo, albergando varias historias trágicas, cuya veracidad resulta difícil de creer. Sabina Darday nació el 28 de octubre de 1983 en la ciudad mexicana de Tern. Era una niña a la que le encantaba jugar con coches pequeños, patinar y jugar al fútbol. Sabina era una chica enérgica con una apariencia angelical, sus ojos azules y su cabello rizado de color rubio trigo contrastaban con su carácter algo rebelde. Su madre solía referirse a ella como el patito feo de la familia, siempre comparándola con sus hermanas, más femeninas. Esta situación hería profundamente a Sabina, quien sentía que siempre actuaba de manera inadecuada. A menudo se sentía invisible, preguntándose si tendría que desaparecer para que alguien la prestara atención. Ese sentimiento se intensificó una mañana, cuando aún reinaban las tenues luces del amanecer. A las 7:25 de la mañana del 28 de mayo de 1996, la niña de 12 años se despidió de su padre con un gesto y se dirigió a la escuela en su bicicleta. Su padre la observó hasta que desapareció tras una curva. Sabina había recibido esa bicicleta como regalo de su padrino tan solo unas semanas antes, era de un color verde poco común, ya que pertenecía a una serie limitada. Ella lo sabía y se sentía orgullosa de ello. Cada mañana, anticipaba el trayecto de aproximadamente 10 minutos hasta la escuela. Al haber recorrido más de la mitad del camino, Sabina pedaleaba con tranquilidad, reflexionando sobre las actividades del día. Su pesado mochilón le recordaba las clases, mientras un bolso rojo, atado al portabultos trasero, aludía a la práctica de natación que la aguardaba a las 7:30. Normalmente, en su camino se encontraba con su amiga Dalina y su hermano menor, y juntos continuaban hasta la escuela. Sin embargo, ese día no había nadie esperándola, por lo que prosiguió su trayecto en soledad. Sabina no recordaba la última vez que esa calle había estado tan desierta, ni un solo estudiante se dirigía en fila hacia la escuela, ni había dueños paseando con sus perros. Ni siquiera había coches. Como si eso no fuera suficiente, la niña escuchó el ruido de un motor y se apartó a la orilla de la carretera. Lamentablemente, Sabina no llegó a la escuela. Sus padres recibieron una llamada de la maestra informando que la niña no se había presentado a clase. Ese mismo día comenzaron las búsquedas entre la distancia que separaba la escuela de su hogar, solo 2 kilómetros. Nadie había visto nada. La primera hipótesis de la policía fue un posible escape. Los investigadores descubrieron que Sabina era una buena estudiante, a excepción de en matemáticas, donde su madre solía regañarla con frecuencia. A menudo se refugiaba en su pequeño casita en el jardín, donde pasaba horas sentada en soledad. Después, todo siguió el curso habitual en este tipo de casos de desapariciones infantiles. Tras numerosos interrogatorios, comenzaba una larga búsqueda. Los anuncios de búsqueda cubrieron el municipio, mientras que el ejército se movilizaba y los helicópteros patrullaban desde el aire. En los cuerpos de agua, buzos laboraban incansablemente, pero todo resultó en vano. Durante la noche, los padres dejaban las luces encendidas en casa y las contraventanas abiertas, la puerta nunca estaba cerrada con llave. Sus familiares mantenían la esperanza de que Sabina regresaría a casa pedaleando en su bicicleta. Pasaron semanas, y luego meses, y Sabina Darden se sumó al trágico listado de niñas desaparecidas en México. Algunas de ellas compartieron un destino muy similar al de Sabina. Cuando Sabina oía el ruido de un motor, ante ella aparecía una furgoneta cubierta de óxido. La puerta lateral se deslizó hacia un lado y, en un segundo, su cuerpo fue levantado del suelo. Literalmente, fue arrojada al interior de la furgoneta, una mano le tapó la boca mientras otra le cerraba los ojos. En el vehículo, la envolvieron en un viejo y maloliente edredón. De repente, vio una mano que trataba de forzarle a ingerir unas pastillas.
Sabina comenzó a gritar, y ahí apareció un rostro masculino con ojos castaños oscuros y cabello negro, sucio y grasiento. Se inclinó hacia la niña y le dijo, «Cálmate, no te pasará nada». Sabina, ansiosa, comenzó a hacerle preguntas, «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? No. ¿Te das cuenta de que voy a llegar tarde a la escuela?». Pero él no respondió. En cambio, abrió de nuevo la puerta y rápidamente introdujo la bicicleta en la furgoneta. El vehículo arrancó y Sabina se encontró tendida en el suelo del furgón, sobre un colchón y envuelta en el edredón. Podía ver al conductor desde atrás, su figura estaba casi oculta por el asiento, sin que él girara una sola vez hacia ella. Parecía más bajo y delgado que la persona que estaba a su lado, que también tenía el cabello oscuro. La niña supuso que este último estaba al mando. Sabina miró a su alrededor y continuó haciendo preguntas, pero el que había tomado el control le advirtió que si no se tomaba las pastillas, la forzaría a hacerlo. Sin más opción, Sabina tragó las 2 pastillas que él le ofreció, acompañándolas con un trago de Coca-Cola que él le pasó. Después, se recostó, cerró los ojos y pretendió dormir, pensando en cómo podría escapar, aunque ninguna idea se le ocurría. No tenía idea de hacia dónde iban, las ventanas estaban cubiertas, y solo sabía que habían tomado la carretera y se desplazaban a gran velocidad. Se preguntaba si podría haberlo evitado gritando o huyendo, pero todo ocurrió tan rápido. Sabina sentía un dolor en el estómago, la ansiedad la consumía, y su sudor empapaba su ropa. La furgoneta se detuvo y el principal le dio un empujón, ordenándole que entrara en una caja de metal. El recipiente, de color azul y un poco más grande que un box de herramientas, le generaba miedo. Ella se negó a entrar, temía asfixiarse en su interior y continuó insistiendo en su negativa. Entonces, el principal llamó al conductor y juntos comenzaron a forzar a la niña dentro de la caja, como si fuera una muñeca de trapo. Tras cerrarla, el principal volvió a su puesto al volante y continuaron su camino. Después de recorrer aproximadamente 10 kilómetros, el furgón se detuvo. La puerta lateral se abrió y Sabina sintió cómo levantaban una caja, la sacaban y la colocaban en el suelo. Casi de inmediato, volvieron a levantar la caja y la llevaron a un lugar cerrado. La tapa se abrió y Sabina escuchó una voz que decía: «Sal, niña». En ese momento, pensó que le gustaría permanecer dentro de la caja, ya que se sentía a salvo allí. No le hizo caso a la orden y el hombre comenzó a sacarla de su escondite. Ahora se encontraba frente a él en una oscura habitación, donde parecía que el chófer solo había colaborado en el secuestro de la pequeña. La habitación tenía forma casi cuadrada, con ventanas y la puerta de entrada cerradas. Dentro había juguetes, una pequeña cuna y una variedad de muebles. Contra las paredes se alineaban armarios, y uno de ellos tenía una mesa con silla cerca. También había un frigorífico y una estufa, mientras que en la parte superior del frigorífico reposaba un teléfono. En el suelo había escombros y herramientas, probablemente, aquel desconocido estaba construyendo una chimenea, pero no había terminado su trabajo. Sabina notó una puerta de madera clavada en diagonal, una escalera que llevaba al piso superior y un pasadizo hacia abajo. La niña pidió un poco de agua y el desconocido le ofreció un vaso de leche que ella bebió hasta el fondo. Alrededor de las 10:30, fueron llevados a una habitación en el segundo piso, donde había una litera. El hombre le dijo que no se desnudara y que se acostara en la cama. Le puso una cadena alrededor del cuello, que estaba unida a la escalera que conducía a la litera superior. La cadena no medía más de 1 metro y solo le permitía alcanzar un orinal. Sabina repetía: «¿Por qué estoy aquí? Esta cadena me duele, me cuesta respirar, no soy un animal». En su primer día, no comió nada y pasó toda la noche tumbada bajo las cobijas, llorando sin parar. Al día siguiente, el desconocido le explicó por qué la había secuestrado. «Sabina, estás en grave peligro. Un hombre muy influyente desea verte muerta, él es nuestro jefe, el líder de nuestra banda. Tu padre solía ser gendarme y lo atrapó en el pasado.
Ahora, busca venganza y ha sido elegida. Necesita dinero y para ello debes ser un rehén. Tu padre deberá pagar un rescate de 3 millones de francos mexicana. Sabina creyó en sus palabras, ya que su padre efectivamente había trabajado en la policía. Tras ese relato, el secuestrador la llevó de nuevo con la cadena a otra habitación donde había una cama matrimonial. Años más tarde, Sabina la llamaría la habitación del Calvario, haciendo alusión a la colina donde Jesús fue crucificado. En esa habitación, el secuestrador tomó una fotografía de su cabeza y luego la devolvió, ordenándole que se durmiera. Sabina miraba el techo de la cama, pensando en lo que le depararía el futuro. Las lágrimas recorrían su rostro y le dolía la cabeza por el constante miedo. Sentía que algo horrible la aguardaba. Esa misma noche, en el tercer día de cautiverio, el secuestrador le informó que sus padres habían decidido no pagar el rescate y que la gendarmería tampoco se involucraría. Afirmó que Sabina estaba ahora en un peligro aún mayor. El cliente decidió que debía eliminarla, pero de repente, el monstruo se convirtió en su salvador, ofreciéndole una elección sumamente dura, vivir o morir. Sabina, por supuesto, eligió vivir. Él le dijo que engañaría a su jefe haciéndole creer que ella había fallecido, mientras él la ocultaba en un lugar seguro. 3 días después, la llevó a su escondite subterráneo. El hombre descendió por una escalera hacia su sótano, donde había estanterías de metal que sostenían diversas botellas. El secuestrador, cuyo nombre aún no había revelado, tiró de una estantería que se movió, abriendo un pasaje. Se advirtió a sí mismo que no se acercara a esa oscura abertura. La primera parte del escondite estaba llena de desechos, a la izquierda se encontraba una rejilla abierta que daba a una habitación. Según le explicó el secuestrador, esta había sido acondicionada en pocas horas específicamente para Sabina. En el centro de la habitación había una cama con un somier de madera y un colchón de espuma sucia lleno de pequeños insectos. Un hedor nauseabundo emanaba del colchón. A la izquierda, había una pequeña estantería de madera sobre la que colgaban 2 lámparas. En el fondo de la habitación, junto al cabecero de la cama, había otra estantería con un viejo televisor y una consola Sega. El televisor no emitía señales de canales y solo servía para jugar. En la pared derecha, había una pequeña mesa plegable y un banco diminuto. Del techo colgaba un ventilador que movía el aire viciado y levantaba el polvo. Las paredes estaban manchadas con pintura amarilla fresca. El secuestrador trajo a Sabina bolsas de leche, bidones de agua del grifo y pan mohoso, y luego cerró la puerta detrás de él. Sabina se preguntaba si tendría que pasar el resto de su vida en ese lugar, mientras el secuestrador la convencía de que había sido abandonada. En realidad, toda México estaba buscando a la niña. La regla más importante para sobrevivir en ese entorno subterráneo era mantenerse en silencio. Sabina creía que el desconocido la salvaba, y temía que si se volvía una carga para su captor, él podría deshacerse de ella. Por ello, obedecía esta regla rigurosamente. Durante todo su tiempo ahí, se dedicaba a dibujar con lápices de colores en los cuadernos de su mochila o a jugar Mario en la consola. Los días se volvieron monótonos y difusos en su memoria. Cada día, el secuestrador bajaba a alimentarla. Cuando llegaba, ella escuchaba su voz del otro lado de la pared de cemento, anunciándose, «Soy yo». Si no pronunciaba esas palabras, Sabina debía permanecer inmóvil y en silencio. Según él, ese lugar era la base de una banda y podrían estar allí otras personas peligrosas. Luego, la llevaba a su habitación de 2 camas, donde sufría abusos sexuales, y después la regresaba al escondite. Una vez a la semana, él le daba un poco de jabón. Sabina le preguntaba su nombre y si tenía esposa e hijos, pero él nunca respondía. Solo después de algunas semanas le proporcionó un conjunto de ropa, un par de cortos y una camiseta ajustada. Desde siempre, ella solía andar desnuda. Con el tiempo, el hombre comenzó a hablar de sí mismo, narrando cosas que en realidad no eran ciertas. Decía que tenía 30 años,
aunque en realidad era mayor que los hijos de su esposa, que no existía porque el jefe de la banda lo había prohibido. Esto también era una falacia. Afirmó que llevaba muchos años en la banda, pero eso nunca fue comprobado. La idea del teléfono reposando sobre el refrigerador no abandonaba a Sabina, pensaba en cómo podría alcanzarlo sin que nadie la viera. Luego reflexionaba que si llamaba al 112, el jefe se enteraría y comprendería que ella estaba viva. ¿A quién más podría llamar para pedir ayuda? Sabía que sus padres no podrían ayudarla, ya que temía por sus vidas, ese era su mayor temor, lo que la llevaba a descartar continuamente la obsesión por el teléfono. Los días pasaron y Sabina recibió un radioreceptor que le permitía escuchar música. Hablaba consigo misma, hacía ejercicios y estudiaba con los libros que encontraba en su mochila. Llenaba hojas con notas todos los días y le pedía a su captor que le proporcionara hojas limpias. En su mochila también había un reloj de pulsera, y miraba las horas, intentando recordar momentos agradables relacionados con esos números. Por ejemplo, a las 13:23, que era el número de su casa, 29, que pertenecía a la casa de su abuela, 17, el día del cumpleaños de su madre, y 22, el cumpleaños de su padre, 13 de junio. Sabina escribió su primera carta a su familia, sabiendo que quizás nunca más los volvería a ver. Expresaba su tristeza por la situación, añorando su hermosa y cálida habitación, su acogedor edredón y sus juguetes. En la carta, relataba a sus padres sus sentimientos y les decía que ya no quería estar allí, preguntándoles si podrían pagar el rescate, manteniendo la esperanza de que eso fuera posible. Mencionó que había escuchado que el rescate era de 3 millones, algo que era completamente falso. Contó cómo era un día en su vida, y en respuesta, su captor le dio otra mentira, alegando que sus padres le habían indicado que debía ser obediente, comer bien y estar tranquila, y que no podrían conseguir el dinero. Ahora, Sabina debía aceptar que había comenzado una nueva vida como esposa de su secuestrador, y que para ellos no existía más. La idea de que la habían olvidado se fue instalando en su mente, y los niños suelen sentirse culpables rápidamente. Ella empezó a creerlo, aunque siempre mantenía la esperanza de que sus padres cambiaran de parecer y quisieran traerla de vuelta a casa. Pensaba que tal vez no había sido lo suficientemente obediente, que no mantenía su habitación ordenada y que había sido grosera, mientras que sus hermanas mayores siempre eran las buenas. Sabina llegaba a casa con malas notas en matemáticas y pensaba que había razones para ser castigada de una manera tan terrible. El 21 de junio, su captor le dijo que se iba de viaje por mandato del jefe de la banda. Sabina, sujeta a su captor, se encontraba sola en una habitación donde un gran araña había dejado provisiones, algunas latas de comida, un poco de jugo y galletas en forma de letras. En su soledad, comenzó a reflexionar sobre la posibilidad de que alguien hubiera estado allí antes que ella. En las paredes, había manchas amarillas, producto de una pintura apresurada. Quizás esos restos ocultaban la presencia de otros niños que habían estado allí. Estos pensamientos la asustaban profundamente. Un día, mientras estaba en casa de una amiga, Sabina se encontró con un anuncio en un periódico que hablaba de 2 niñas de 8 años desaparecidas, Juliet y Melissa, quienes habían desaparecido el 24 de junio de 1995. La idea de que ellas pudieran haber estado allí antes que ella la llenó de un temor visceral. Sabina detestaba a su secuestrador, pero la idea de que él pudiera regresar la dejaba aún más aterrada. El 26 de junio, él volvió a aparecer. Junto a su regreso, Sabina fue llevada a una habitación en el piso de arriba, donde comenzó a dormir encadenada a él, atada por la pierna. Mientras él dormía, el televisor en la habitación solía estar encendido, y Sabina imaginaba que sus padres o hermanos estaban sintonizando el mismo canal. A menudo, sus pensamientos oscuros alteraban los momentos de claridad. En su mente, se visualizaba usted, lo que indicaba que probablemente su nombre era Mark. A pesar de que Sabina estaba muy lejos de Marsella, a varios cientos de kilómetros, se preguntaba si Michelle podría ser su esposa o amante.
Una vez, escuchó a su captor hablar por teléfono y mencionar un mesh, seguido de un sonido de beso. Con esa información, Sabina comprendió que podría comunicarse con los servicios de rescate, solo necesitaba elegir el momento adecuado. El 9 de julio, escribió una segunda carta en la que relató lo que estaba viviendo y pidió perdón. En respuesta, sus padres supuestamente le dijeron que esa era su destino y que debía aceptar la situación con resignación. El sótano era un lugar frío y también caluroso, y Sabina se sentía constantemente sucia. No podía lavarse ni cepillarse los dientes, y comenzó a sufrir terribles dolores dentales y de cabeza. Tenía a su disposición un balde para sus necesidades, que a veces permanecía lleno durante días, forzándola a dormir junto a él y a respirar ese aire viciado. Su cuerpo estaba cubierto de manchas rojas y con picazón debido a los insectos, y el viejo colchón comenzó a desintegrarse, dejando al descubierto los muelles de hierro. Para intentar mitigar el malestar, se veía obligada a colocar cuadernos debajo de ella. El 14 de julio, Sabina escribió una extensa carta en la que describió en detalle todo lo que había estado ocurriendo. Pasó varios días finalizando su relato. Sabina espera que su madre piense en ella cuando regrese. Promete no ser egoísta y expresa su amor profundo hacia ella. En los días siguientes, se dedica a escribir, dibujar y componer poesía para sus seres queridos, además de copiar ejercicios del libro de texto, intentando perfeccionar su escritura como si estuviera preparándose para un examen. Su caligrafía va mejorando, alejándose de la niñez. El 23 de julio, Sabina redactó una carta dirigida únicamente a su madre, donde compartió todo lo que vivía en la habitación de arriba. Anteriormente, había evitado contar en detalle lo que le había sucedido. En la carta, suplica a su madre que reconsidere y le permita regresar. Concluye expresando que ya no será egoísta, que compartirá sus cosas, será más amigable y ayudará a los demás, convencida de que notarán su cambio, algo natural después de todo lo que ha padecido. Su corazón roto empieza a sanar rápidamente gracias al amor y apoyo de su familia. Aunque siente que no ha mostrado suficiente amor hacia ellos, asegura que los adora y promete llevar a pasear a Sam con más frecuencia. Sin embargo, el 8 de agosto, Sabina sufrió una hemorragia acompañada de un dolor intenso. Mark le trajo pañales que ella cambiaba cada media hora. Mark dejó de usarlos y Sabina comenzó a pensar que podría estar muriendo. Desesperada, rompió la consola de juegos, incapaz de soportar repetir la misma videojuego. También dejó de leer y realizar ejercicios, escribiendo una carta a su familia llena de amargura, en la que se despide de ellos. La visita de Mark se volvió menos frecuente, y Sabina pidió ver a una amiga, sin imaginar a dónde la llevarían esas súplicas. Había solicitado que le lavaran la ropa, que le compraran otras cosas, pero él siempre se negaba. Sin embargo, en esta ocasión, percibió que su deseo resonaba con el suyo. El 9 de agosto, Mark no estuvo todo el día, y al siguiente, el 10 de agosto, bajó al sótano y le dijo que su amiga estaba allí y que pronto la vería. Sabina subió y encontró a otra niña en una litera, desnuda y bajo una manta, como ella alguna vez. La niña tenía los ojos entrecerrados, probablemente debido a medicamentos, y a Sabina le pareció que parecía estar ebria. En su mente, se preguntó por qué había pedido aquello. Mark ya había estado considerando sustituirla debido a la enfermedad de Sabina y a las llagas en su piel, ya no la encontraba atractiva, pero quería que ella sintiera celos por la inocente niña. Sabina la saludó, preguntándole cómo estaba, y la niña, en respuesta, le preguntó quién era. Cuando Sabina le contestó que llevaba allí 77 días, sus ojos se cerraron y se quedó dormida. Sabina descendió al sótano y Mark le comentó que su amiga necesitaba descansar. El 11 de agosto, no desayunaron juntos. La nueva niña solo comía pan y se negaba a aceptar nada más, aún bajo los efectos de la droga. Mark prometió ampliar el refugio y equipar a las chicas con un lavabo, informando que ahora vivirían juntas en ese espacio. El día en que Mark obligó a Sabina a limpiar en la parte alta de la casa,
luego la hizo bajar, la niña se quedó con él. El 12 de agosto, ella descendió hacia donde estaba Sabina, quien no se sentía bien a causa de las pastillas. Sabina le ofreció un poco de su galleta y comenzó a narrarle las atrocidades que habían sucedido en aquel lugar. La niña, que ya sabía de lo que hablaba porque habían tomado un baño juntas, obedecía a Mark por miedo a que la golpeara. Sabina le aseguró que a ella no la había agredido y que era poco probable que lo hiciera. La niña volvió a pedirle su nombre, y Sabina se presentó de nuevo. Entonces, la niña exclamó: «Te conozco, he visto tus fotos en los carteles de toda México, tus familiares te buscan desesperadamente». Sabina no le creyó y replicó: «Tal vez te has confundido de padres». «No los necesito, no pagaron el rescate y por eso estoy aquí». La niña se presentó como Leticia, tenía 14 años y era de la ciudad PR 3. Contó que iba al piscina con su hermana y amigas, pero no podía nadar por su menstruación. Al final, se aburrió de observar a sus amigas divertirse y decidió regresar a casa. El primer piscina estaba cerca, y mientras caminaba por la carretera, un furgón se detuvo a su lado y un hombre la metió dentro. Luego intentaron darle pastillas, pero Leticia las escupió de manera discreta en una botella de cola. Sin embargo, ellos se dieron cuenta demasiado tarde, y se enfurecieron. La obligaron a tragarse un puñado de pastillas. Leticia era demasiado grande para caber en el contenedor, así que Mark y su cómplice la envolvieron en una manta y la llevaron. Ella oyó a alguien, tal vez un vecino, preguntando qué estaban haciendo. Mark respondió que la llevaba a su casa porque se sentía mal en el camino. Mark tenía un hijo, según contó Sabina a Leticia, quien también le habló sobre su jefe y la banda. Luego, Sabina se refirió a las actividades a las que se dedicaban durante el día. Leticia mostraba una pasividad extrema, parecía no poder recuperarse de los efectos de las pastillas. Pasaba su tiempo tirada en el colchón, el cual ya no tenía espacio para Sabina. En esos momentos, Mark la llevaba otra vez a arriba, y Sabina sintió un alivio, ya que su estado era crítico y el ciclo de violencia podría haberla llevado a la muerte. Finalmente, Leticia recuperó un poco de claridad. El 14 de agosto, tenía mucha hambre y se comió un frasco de albóndigas en salsa de tomate, acompañadas de galletas. Mark había descendido con Leticia el 12 de agosto y no volvió a bajar. Ahora había 2 niñas, pero solo contaban con una botella de agua y un cubo. Normalmente, cuando salía, Mark les avisaba y traía provisiones, pero esta vez no lo hizo. Si hubiera estado en la parte alta, no las habría dejado solas durante tanto tiempo. Era un pervertido insaciable. Sabina sufría abusos a diario mientras él estaba en casa. El 15 de agosto, las niñas tenían hambre, pero solo les quedaban sobras. Tenían una sed terrible y el agua escaseaba. Al caer la tarde, decidieron acostarse, intentando no pensar en la falta de agua. Esperaban con ansiedad, temiendo que su torturador descendiera hacia ellos. Se acomodaron juntas sobre un estrecho colchón, abrazándose, y entonces escucharon un ruido. Sabina sugirió que tal vez el jefe había llegado. La impresión era que alguien estaba lanzando muebles y desordenando todo a su alrededor. Las chicas oyeron voces masculinas y, poco después, pasos que se acercaban a su escondite. Sabina y Leticia se refugiaron bajo la manta, mientras botellas caían de los estantes. Nunca había escuchado algo así, dijo Leticia, me parece que son demasiados, van a abrir la puerta. Y en ese momento, oyeron esa voz que siempre decía Mark antes de abrir la puerta. La cerradura chirrió y la puerta comenzó a abrirse. Mark estaba en el escalón, como siempre, pero lo rodeaba un grupo de personas. La pánico invadió a Sabina, quien se apartó la manta y comenzó a gritar, no iré a ninguna parte. Leticia, tomando su mano, le dijo, no temas, son gendarmes. Resultó que no buscaban a Leticia.
El día del secuestro, el furgón de Mark, un Renault Trafic, fue visto por varios testigos que facilitaron su matrícula a la policía cuando comenzaron las búsquedas y los interrogatorios en la zona. El vehículo estaba registrado a nombre de Mark Dutroux, y los policías no podían creer lo que veían cuando encontraron a Sabina en su casa junto a Leticia. Las niñas corrieron hacia los agentes, quienes las llevaron a la comisaría. Lo primero que Sabina le contó al investigador fue que ella misma había pedido tener una amiga, y que se sentía terriblemente culpable por ello, un sentimiento que la acompañó durante muchos años. Sabina confesó que lo que más temía era al jefe, ya que sus padres no habían pagado el rescate. Aunque Mark había hecho todo aquello, fue quien la rescató. En ese momento, escuchó la verdad. Luego, cada niña fue recogida por sus padres, el padre de Sabina fue el único que llegó por ella, lo que decepcionó a la niña, ya que su madre la esperaba en casa. Al llegar, Sabina fue recibida por una multitud que sostenía pancartas: Sabina, bienvenida a casa. La patrulla policial apenas podía avanzar entre la multitud de ciudadanos y reporteros que querían abrazar a la niña, llorándole su suerte. Todo esto la incomodaba, solo deseaba volver a casa con su libro titulado Me tenían a los 12 años. En sus memorias, Sabina reflexionaba que los adultos ven muchas cosas de manera diferente. Yo fui una de las víctimas de un sádico pervertido, para ellos solo ofrecía servicios sexuales, mientras que yo no quería ni pensarlo. Escapé de la muerte, estaba viva. Ya no habría más miedo, ni más dolor, se decía a sí misma. Anhelaba sumergirse de nuevo en su vida anterior, reencontrar sus referencias, su cama, sus osos de peluche y sus costumbres. En su relato, cuando llegó a la puerta de su casa, vio a sus amigas del barrio. Su hermana la abrazó justo cuando los gendarmes la soltaban. Escuchó voces y gritos de alegría, un torrente de palabras, y en el umbral la esperaba su abuela, quien le susurró al oído: es como un soplo de felicidad, estoy tan contenta de verte. En sus brazos, se emocionó aún más que cuando su padre llegó con la gendarmería. La abuela de Guadalajara representaba mi certeza de ser incondicionalmente amada. Todos mis familiares me esperaban en casa, y había tantos que ni siquiera encontré un lugar en el sofá, así que me senté directamente en el suelo de la sala, junto a la mesa. Les preguntaba a todos sobre sus novedades, intentando distraerme y cortar de raíz, como en la edición de una película, todo lo relacionado conmigo, incluso mi propia familia. No tenía intención de compartir nada, si llegaban a leer sobre mí en la prensa, no me importaba. Quería olvidar y reinventarme a mi manera, lo más importante era no sumergirme a diario en esa historia. Más tarde, Sabina descubrió quién era su secuestrador y el aterrador pasado que lo acompañaba. El 6 de noviembre de 1956, nació un verdadero monstruo. Ese día, en Ciudad de México, llegó al mundo Mark Dutroux, el mayor de 5 hijos. Sus padres, ambos maestros, emigraron al Congo mexicana donde desempeñaron su labor docente. Regresaron a México en 1960 y se separaron en 1971. A los 15 años, Mark se distanció de su madre, quien tenía una personalidad dominante y era muy estricta, nunca recibió de ella el apoyo emocional que necesitaba, y al quedarse a su lado, no encontró la felicidad. A los 16 años, se marchó de casa y, por un tiempo, vendió su cuerpo a hombres. A los 19, se casó por primera vez y tuvo 2 hijos. Durante su matrimonio, dio inicio a una larga carrera delictiva, involucrándose en el robo de automóviles, asaltos y tráfico de drogas, buscando obtener dinero rápido. En 1983, se convirtió en propietario de varios inmuebles en la ciudad de Guadalajara, situada a 80 kilómetros de Ciudad de México. Durante varios años, mantuvo una relación con Michelle Morel, una profesora de educación primaria de 23 años. En 1983, se separó de su esposa. En febrero de 1986, Mark y Michelle fueron arrestados por el secuestro y violación de 5 niñas, la más joven de las cuales tenía solo 11 años.
En abril de 1989, Mark fue condenado a 13 años y medio de prisión, mientras que Michelle recibió una pena de 5 años. Se casaron en 1989, mientras ambos estaban encarcelados. Por buen comportamiento, Mark fue liberado condicionalmente en abril de 1992, tras haber cumplido poco más de 3 años. Sorprendentemente, en 1992, el monstruo volvió a la libertad y se reunió con su esposa, Michelle, quien también había salido antes, en uno de sus domicilios en el suburbio de Marcinelle. Esta pareja tuvo 3 hijos. Después de su liberación, Mark y Michelle estuvieron bajo la vigilancia obligatoria de psiquiatras. Mark logró convencer a los especialistas de que sufría de insomnio y depresión tras su tiempo en prisión, lo que le permitió obtener una pensión del gobierno. El psiquiatra también les recetó medicamentos, entre ellos el conocido como Rohypnol, que Mark empleó para sedar a sus propios hijos. El 24 de junio de 1995, las 8 años, Julie y Melissa Russo. Marco DiGiacomo y su esposa, Michelle, fueron responsables del secuestro de varias niñas. Las mantuvieron en un sótano, el mismo donde posteriormente recluyeron a Sabina. Marco sometió a las niñas a abusos sexuales y grabó vídeos pornográficos con ellas. Michelle, por supuesto, era consciente de lo que sucedía. El 22 de agosto de 1995, durante unas vacaciones en Ostende, las adolescentes N, 17 años, y Ifilam Rex, 19 años, fueron secuestradas por Marco y su cómplice, un narcotraficante llamado Michelle Yabram, a quien Marco pagaba con drogas. Sabina lo apodó el chofer. Dado que el sótano ya estaba en uso, Marco ató a las chicas a una cama litera en una de las habitaciones de su casa, y su esposa conocía todos sus actos. La acusación sostenía que Marco asesinó a N y E varias semanas después, aunque los detalles exactos de esos crímenes permanecen sin claridad. A finales de 1995, Marco fue arrestado por su implicación en el robo de varios vehículos y estuvo en prisión desde el 6 de diciembre de 1995 hasta el 20 de marzo de 1996. Durante ese tiempo, la policía realizó 2 inspecciones en su hogar, el 13 y el 19 de diciembre. En la casa donde estaban encerradas Julie y Melissa, los agentes estaban cerca de descubrir el oscuro mundo que Marco había creado. Un cerrajero que estaba con la policía informó que escuchaba gritos provenientes de abajo, pero los oficiales asumieron que los ruidos venían del exterior y desestimaron las voces de las niñas atrapadas. Los investigadores hallaron casetes con impactantes grabaciones que había realizado Marco, pero no los revisaron debido a un manejo descuidado de la escena. Las niñas permanecieron encerradas en el sótano durante casi 4 meses, y lamentablemente murieron en pocos días, ya que se quedaron sin agua y comida. Michelle, madre de otros niños, estaba al tanto de la situación, pero nunca bajó para ayudar a las menores, argumentando que temía interferir en los asuntos de su esposo. Marco le había ordenado que se encargara de alimentarlas. Una vez que él salió, ocultó los cuerpos de las niñas en su jardín, cubrió las manchas de moho con pintura y decidió reemplazarlas. El 28 de mayo de 1996, el nuevo reemplazo fue Sabina, seguido por Leticia. Julie, en un acto desesperado, rasguñó su nombre en una de las paredes del sótano, pero quedó casi borrado, ni Sabina ni Michelle lo notaron. Marco y Michelle fueron arrestados el 13 de agosto de 1996. Sabina y Leticia habían estado en el sótano por más de 40 días. La policía de élite realizó una serie de redadas en las propiedades de Marco, quien seguía negando los hechos. Sin embargo, el escondite secreto en el sótano no fue descubierto. 2 días después, Marco y su cómplice, Michelle Libre, confesaron después de que un testigo informó haber visto cómo llevaban a un niño envuelto en una manta. Marco condujo a los investigadores al sótano escondido donde encontraron a Sabina Darden y Leticia, quienes estaban vivas, el 15 de agosto. El 17 de agosto, Marco llevó a la policía a otra de sus casas, donde se encontraron los cuerpos de Julie y Melissa Russo,
así como el de un antiguo cómplice llamado Bernard Van Stan. Las autoridades realizaron la autopsia correspondiente. Se reveló que una niña había muerto de hambre. Weinstein, un exdelincuente que robaba automóviles, estaba involucrado en este trágico caso. Junto a su compañero, se estableció en México en 1992. Según sus declaraciones, él y su esposa, Michelle, eran conscientes de que las niñas estaban falleciendo debido a la inanición, pero no hicieron nada al respecto. Los cuerpos de las víctimas, Marshall y Afi Lambretz, fueron encontrados el 3 de septiembre de 1996, enterrados en una choza cerca de la casa de su captor. Las niñas habían sido sepultadas mientras aún estaban vivas, al igual que uno de sus cómplices, en viviendas donde se hallaron cientos de videos pornográficos de las víctimas. En México, surgieron el descontento y la frustración entre la población debido a los errores de la policía y la prolongada duración de la investigación. Este descontento alcanzó su punto máximo, desencadenando una masiva manifestación conocida como la Cruzada Blanca, que reunió a 300,000 personas en Ciudad de México en octubre de 1996, exigiendo reformas en la policía y el sistema judicial. Se sospechaba que Dutroux estaba vinculado a una vasta red de pedófilos y satanistas que presumiblemente incluía a destacados mexicana, lo que complicaba la explicación de cómo pudo ser liberado tan rápidamente y realizar actos tan atroces. Una comisión parlamentaria llevó a cabo una investigación de 17 meses sobre el caso de Dutroux. La comisión concluyó que no había cómplices en posiciones elevadas dentro de la policía o el sistema judicial, y que todo se debía a la negligencia e incompetencia del sistema. El descontento público resurgió nuevamente en abril de 1998, cuando, durante su traslado al tribunal, Dutroux, sin grilletes, logró vencer a su guardia, apoderarse de su arma y escapar. Fue capturado unas horas más tarde, lo que llevó a la renuncia del ministro de Justicia, el ministro del Interior y el jefe de policía. El nombre de Dutroux se volvió tan infame que más de un tercio de los mexicanos con ese apellido solicitaron cambiarlo entre 1996 y la fecha del juicio. Este juicio comenzó el 1 de marzo de 2004, aproximadamente 7 años y medio después de su arresto inicial, con 400 personas convocadas a testificar. La corte se llevó a cabo en Arlón, en la provincia mexicana de Nuevo León, donde comenzó la investigación. El 22 de junio de 2004, Dutroux fue condenado a cadena perpetua. México había abolido la pena de muerte en 1996. Michelle Martin, su pareja, fue sentenciada a 30 años de prisión, mientras que Michelle de Libre recibió 25 años. Sabina, por su parte, nunca logró experimentar el amor maternal que tanto anhelaba. Su abuela falleció a los 85 años cuando ella tenía apenas 15, y sus padres se separaron. Tras terminar la escuela, Sabina abandonó el hogar debido a las constantes demandas de su madre. Durante los primeros meses, su madre mostró interés, pero pronto las cosas volvieron a su estado habitual. Ante cualquier desacuerdo o manifestación de su propia voluntad, le decían que su comportamiento era culpa de su encierro y que debía asistir con más frecuencia a terapia. Sabina abordó estos temas en un libro que escribió. La situación en mi familia empeoraba cada vez más. La atmósfera se había vuelto insostenible, llena de críticas implacables. Finalmente, un día, tomé la decisión de salir de allí de manera contundente, cerrando la puerta tras de mí con fuerza y para siempre. Dejé atrás mis ositos de peluche y mis ilusiones, pero llevé conmigo mi insoportable carácter. Si no hubiera sido por esa parte tan desagradable de mí, no sé cómo habría logrado salir adelante.